Saludos centinelas, aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. No, el Batman del nuevo DCSU no va a comenzar después de Superman. Ya empezó. Y lo más inquietante es que probablemente ni te diste cuenta. Mientras todos hablaban del traje de David Corenswet y de los cameos multiversales en Creature Commandos, Gotham City estaba tomando forma. Ladrillo a ladrillo, villano a villano, símbolo a símbolo. Todo sin que el Caballero Oscuro dijera una sola palabra en pantalla. Y es por eso que este vídeo existe, porque la historia secreta del Batman de James Gunn ya se está contando, pero no en los lugares obvios. Está escondida en grafitis, en mapas de rodaje, en frases descontextualizadas y en decisiones que solo cobran sentido cuando conectas las pistas dispersas entre Clayface, Peacemaker y hasta Creature Commandos. Así que si eres de los que no se conforman con lo superficial, suscríbete al canal ahora mismo. No es solo por el algoritmo. Estamos a punto de alcanzar una meta clave, y tu apoyo puede marcar la diferencia. Cada suscripción nos acerca a seguir trayendo verdades ocultas que nadie más se atreve a mostrar. Te necesitamos en esta cruzada geek. Por cierto, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjamelo abajo en los comentarios porque voy a leer cada uno. Me interesa saber hasta dónde llega esta comunidad de centinelas. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill, curte, comenta y comparte. Mientras la mayoría sigue esperando un gran anuncio sobre el actor que encarnará al nuevo Bruce Wayne, la verdad es que ya lo vimos. No en primer plano, no con una entrada triunfal, pero sí en las sombras, como debe ser. En Creature Commandos hay una escena breve, casi descartable, donde un Batman aparece junto a un Robin que parece, y esto es clave, un Damian Wayne del futuro. ¿Qué significa eso? Que Gunn ya nos está mostrando el final del camino, antes de enseñarnos el inicio. Y no es casual, porque también hay pistas visuales en los sets de Clayface, donde se ha confirmado la presencia de Gotham City, con una riqueza de detalles que ninguna versión anterior del cine había mostrado tan temprano. Desde los logos oficiales de instituciones góticas, hasta un mural del Joker usado como símbolo de resistencia urbana. Esta Gotham ya respira, incluso sin Batman en pantalla. Pero hay una pista más sutil que casi nadie vio. Y si la interpretamos correctamente, puede reescribir completamente a orden de aparición dos heróis do DCU. Ya te cuento lo que es. Pero primero, necesitamos mirar a Gotham desde dentro. Literalmente. Oficialmente, Clayface es solo una película de origen. Extraoficialmente, es el primer ladrillo del nuevo universo de Gotham. James Gunn lo sabe, y por eso eligió comenzar por el villano. No es una decisión aleatoria. Cuando quieres mostrar el estado real de una ciudad, no lo haces con el héroe. Lo haces con el monstruo que ella misma crea. La cinta, prevista para el 11 de septiembre de 2026, va a centrarse en Matt Hagen, un actor frustrado que se transforma en Clayface tras un accidente químico. Pero lo que realmente nos interesa no es la transformación, es el escenario. Porque Gotham, tal como aparece en las filtraciones de rodaje en Liverpool, está cargada de detalles que no se explican. Se revelan visualmente. Edificios rotos, propaganda política corrupta, símbolos decadentes. El lema oficial de la ciudad es Sic Parvis Magna. Grandeza desde los orígenes humildes. Pero en este contexto, suena más como una ironía amarga. Hay un mapa de Gotham que fue capturado en set y que coincide exactamente con la versión vista en los cómics de No Man's Land, uno de los arcos más oscuros y complejos del universo de Batman. En esa historia, Gotham es declarada territorio sin ley tras un desastre, y cada facción criminal toma el control de un barrio. Suena familiar, ¿verdad? Y aquí viene el punto que transforma este filme en el verdadero prólogo del DCU. El nivel de construcción de mundo que se está haciendo con Clayface no se justifica solo para un spin-off de villano. Estamos hablando de locaciones icónicas como Ace Chemicals, Amusement Mile, Arkham Asylum, Wayne Manor, Iceberg Lounge. Todas creadas antes de que el Batman principal tenga su película.
Eso nunca ha ocurrido antes en el cine. Pero hay una pista entre todas que sobresale. El cartel de los Flying Graysons. Está ahí, en una calle cualquiera, como si fuera parte del paisaje. Y si sabes lo que eso significa, entonces sabes lo que viene después. Porque donde hay Graysons, hay tragedia. Y donde hay tragedia, nace el primer Robin. Aún no estamos ahí, pero ya lo estamos oliendo. Hay una decisión creativa que todavía desconcierta a muchos fans. ¿Por qué James Gunn quiere que Dynamic Duo, una película animada con marionetas digitales, sea canónica dentro del DCU? La respuesta es más arriesgada de lo que parece. Porque Dynamic Duo no es solo una historia de transición. Es el primer intento real de contar el origen emocional de la Bat-familia, sin necesidad de empezar por Bruce. La trama gira en torno a Dick Grayson y Jason Todd como Robins activos al mismo tiempo. Algo que nunca ha sido mostrado así en el cine. En los cómics, sus caminos se cruzan muy brevemente, pero aquí, todo apunta a que veremos la convivencia de sus estilos. La luz equilibrada de Grayson frente al impulso oscuro de Todd. Esa tensión es lo que, con el paso del tiempo, los llevará a convertirse en Nightwing y Red Hood. Inicialmente escrita por Matthew Aldrich, la película pasó a manos de un nuevo equipo de guionistas, Scott Neustadter y Michael H. Weber. Ese cambio no fue casual. Fue posterior a que Gunn declarara dudas sobre si la historia encajaba en el canon, pero tras la reescritura, todo indica que sí, que Dynamic Duo formará parte del DCU, y eso cambia por completo el diseño del tiempo narrativo. Si esta cinta es oficial, entonces Dick ya existe en este universo desde hace años. Jason también. Lo cual significa que cuando conozcamos a Damian Wayne en The Brave and the Bold, él no será el primer Robin. Será el último. El más salvaje. El más impredecible. Y también el que más tendrá que luchar por ganarse su lugar. Pero hay un detalle que vuelve esta línea aún más interesante. En los sets de Clayface se vio el cartel de los Flying Graysons. Eso confirma que la historia de Dick empieza antes que esta película animada. Lo que implica que Dynamic Duo será un punto intermedio, no un inicio. Y eso solo puede significar una cosa. La tragedia ya ocurrió. El salto al vacío ya se dio. Esta historia será sobre lo que se rompe. Cuando dos Robins intentan existir al mismo tiempo. Hasta ahora, las versiones cinematográficas de Batman han evitado explorar de forma directa la complejidad de la Bat-familia. Siempre se han centrado en Bruce Wayne como figura solitaria, marcada por la culpa y el deber. The Brave and the Bold rompe ese patrón de raíz, porque aquí no vamos a ver cómo nace Batman. Vamos a ver cómo aprende a ser padre. James Gunn ha confirmado que el Robin de esta historia será Damian Wayne. Y eso no es un detalle menor. Damian no solo es el hijo biológico de Bruce, también es el más difícil de controlar. Criado por la Liga de los Asesinos, entrenado para matar, convencido de que tiene razón aunque todos estén en contra. Presentar a este Robin como punto de partida emocional es una jugada arriesgada, pero también profundamente coherente con el tono que Gunn busca para el DCU. Héroes con cicatrices, que heredan legados, pero no encajan del todo en ellos. La elección del director también da pistas. Andy Muschietti, conocido por It y por The Flash, tiene experiencia construyendo tensión emocional dentro del caos. Y eso es exactamente lo que esta película necesita. Porque si Dynamic Duo nos muestra el pasado disfuncional de los Robins, The Brave and the Bold será el intento, quizás fallido, de Bruce por recomponer todo ese legado a través de Damian. Y aquí hay algo que cambia por completo la percepción del espectador. El film no llegará antes de 2029. ¿Por qué tanto retraso si el personaje ya fue insinuado en Creature Commandos? La respuesta parece estar en la arquitectura narrativa de Gunn. Clayface establece el mundo. Dynamic Duo expone las fracturas emocionales. Y The Brave and the Bold llega justo cuando Gotham esté al borde de colapsar bajo el peso de su propia historia. Pero hay una posibilidad que casi nadie contempla. ¿Y si para cuando esta película llegue, Bruce ya no sea el mismo? ¿Y si lo que vamos a ver no es la construcción de una familia,
sino el intento desesperado por sostener una que ya está rota. En los cómics eso suele terminar en tragedia, y aquí las piezas parecen estar alineadas para repetir ese patrón, con una escala nunca antes vista en el cine. Aunque The Brave and the Bold será la primera aparición oficial de Damian Wayne, el rastro del resto de la Bat-familia ya se extiende por varias capas del nuevo canon. Y lo más curioso es que casi todo lo que sabemos hasta ahora no viene de comunicados oficiales, sino de detalles escondidos en el fondo de escenas, arte de producción y sets filtrados. La presencia de los Flying Graysons en el set de Clayface no deja lugar a dudas. Dick Grayson ya forma parte de este universo. Y si aplicamos la cronología filtrada por insiders cercanos al proyecto, su transformación en Nightwing debería ocurrir antes incluso de The Brave and the Bold. Eso implica que cuando conozcamos a Damian, Dick ya no será el primer Robin. Será el ejemplo, el hermano mayor, quizá incluso una figura de confrontación. Jason Todd, por su parte, está íntimamente ligado a Dynamic Duo. Su caída, redención y eventual conversión en Red Hood no ha sido confirmada oficialmente, pero si esa película es canónica, y todo indica que lo será, entonces su arco ya está avanzado. Y eso cambia por completo la dinámica, porque el DCU de Gunn no mostrará a la Bat-familia como un proceso en desarrollo, nos la entregará fracturada de antemano. Cassandra Cain ha sido prácticamente confirmada en declaraciones de Gunn. Y si sigue la línea de los cómics, su rol como asesina redimida, silenciosa pero letal, encaja perfectamente con el tono oscuro que está construyendo Gotham. La cazadora, Huntress, también forma parte de los planes, aunque todo apunta a que su conexión con la familia será lateral, más aliada que integrante. Tim Drake y Bárbara Gordon, en cambio, siguen ausentes. Y eso por sí solo ya es significativo. Porque si Gunn opta por omitirlos en esta primera fase, es probable que esté guardándolos para un conflicto posterior. Especialmente Bárbara, cuya historia como Batgirl, y más tarde como Oráculo, siempre ha funcionado como el corazón intelectual del grupo. Su ausencia podría ser tanto una decisión narrativa como una carta aún no jugada. Lo que está claro es que esta Bat-familia no será una aspiración, sino una realidad consolidada y desgastada. Cada miembro ya ha pasado por su arco inicial. Ya han cometido errores. Ya han visto morir a alguien. Por eso, cuando Bruce y Damian entren en escena, no será para empezar algo. Será para intentar que no se derrumbe lo que ya está construido, o lo que aún queda en pie. El universo del Batman de Gunn no ha comenzado de forma tradicional, pero ya está plagado de enemigos. Y eso es clave para entender el tipo de Gotham que se está construyendo. Antes siquiera de ver al Caballero Oscuro en acción, ya tenemos confirmaciones o referencias a más de 20 villanos clásicos del lore de Batman, una cifra inaudita para una franquicia que aún no ha tenido su primera película titular. Algunos nombres están 100% confirmados. Clayface, como eje del primer spin-off. El Joker, que aparece en murales como figura simbólica de resistencia urbana. Dr. Phosphorus, transformado tras una trama mafiosa que involucra a Rupert Thorne. Este último asesinado por el propio Phosphorus, siguiendo el tono de vendetta oscura que Gunn viene dejando en otras producciones como The Suicide Squad. Otros villanos aparecen como ecos: White Rabbit, Orca, Mad Hatter, Penguin, Black Mask. Todos referenciados en escenografías, grafitis o menciones indirectas en Peacemaker y Creature Commandos. La mayoría aún sin rostro, pero ya activos. Como si Gotham hubiese acumulado una deuda con el crimen durante años, y esa factura estuviese a punto de cobrarse toda de golpe. El caso más intrigante es el de los Jokers, un grupo que parece inspirado en la figura del príncipe payaso del crimen. No está claro si se trata de una banda anarquista, una secta, o si están directamente vinculados con el Joker real. Pero su presencia visual en los sets de Clayface indica que operan como fuerza simbólica en las calles. Más cerca de un movimiento que de un simple antagonista. También hay menciones sutiles que conectan con futuras amenazas mayores. Por ejemplo, la aparición del nombre Roger Elliot en uno de los sets. Si ese apellido te resulta familiar,
Es porque en los cómics Roger es el padre de Thomas Elliot, también conocido como Hush, un villano que, cuando aparece, lo cambia todo. Porque no ataca a Batman desde la violencia, lo destruye desde su identidad. Y esto plantea una duda inevitable. Si ya hay tantos villanos en juego, ¿por qué ninguno ha dado el golpe definitivo? ¿Qué están esperando? ¿O es que el caos aún necesita un catalizador para que Gotham colapse por completo? Todo apunta a que ese catalizador será Batman, pero no el héroe, sino la figura pública, su retorno, su exposición o su error. Algo que desate la tormenta perfecta. Porque aquí, todos los villanos ya están sentados en la mesa. Solo falta que alguien apague la luz. La Gotham que está construyendo James Gunn no es solo un decorado. Es un personaje en sí mismo. Un espacio narrativo cargado de memoria, decadencia y simbolismo. Y, si atendemos a los detalles que se han filtrado desde el rodaje de Clayface, queda claro que esta versión de la ciudad no se inspira en las anteriores del cine. Su ADN viene directamente de los cómics más crudos y urbanos, concretamente de No Man's Land. En los sets de rodaje se ha visto un mapa detallado de Gotham, casi idéntico al de esa saga de los 90. Barrios divididos, calles que llevan nombres de villanos, estructuras en ruinas, zonas con presencia paramilitar o mafiosa. La ciudad está diseñada como si ya hubiera sobrevivido a su propio apocalipsis. No es la Gotham que se prepara para caer, es la Gotham que ya cayó, y sigue de pie solo por inercia. El lema visible en varios edificios oficiales es Sic Barbis Magna, una frase latina que se traduce como la grandeza desde los orígenes humildes. Pero en este contexto, tiene un tono irónico, casi trágico, porque lo que vemos en Gotham no es grandeza, es desesperación estructurada. Es el intento fallido de imponer orden a una ciudad que ya eligió la oscuridad. Hay otras señales que refuerzan esta lectura. El uso de localizaciones como el Monarch Theater, donde los Wayne fueron asesinados, o el Ace Chemicals, donde el Joker encontró su transformación, no son simples guiños, son anclas visuales. Recordatorios constantes de que esta Gotham vive en bucle, que cada rincón contiene un trauma, y que cada villano que surge lo hace desde un lugar que ya ha parido otros monstruos antes. Pero hay un detalle que destaca por encima de los demás. Uno que podría reconfigurar todo el enfoque del DCU hacia lo sobrenatural. En uno de los clubes más frecuentados de esta Gotham, aparece el nombre Bubius. En los cómics es un lugar asociado a Zatanna. Y donde aparece Zatanna, suele haber un puente hacia Zatara, su padre, y hacia la magia. Eso implicaría que Gotham, además de ser un nido de criminales y trauma urbano, también es un punto de convergencia para lo oculto. La pregunta es si esta Gotham está siendo diseñada para sostener solo las historias del Batverso, o si será el núcleo emocional de todo el DCU. Porque a este ritmo, parece que cuando llegue Superman, será él quien tenga que adaptarse al tono sombrío de Gotham, y no al revés. Hay algo que no encaja si uno mira el calendario del DCU sin atención. ¿Por qué James Gunn decide comenzar por Creature Commandos, seguir con un spin-off de Clayface, lanzar una película animada de Robbins, y solo después, años más tarde, presentar al Batman central en The Brave and the Bold? La lógica superficial diría que está posponiendo lo importante, pero cuando miramos los patrones narrativos, lo que parece desorden es estrategia pura. Gunn no quiere que veamos el nacimiento del Caballero Oscuro. Quiere que lleguemos a él después de haber caminado por su sombra. Cuando Bruce Wayne aparezca en pantalla, ya conoceremos a su ciudad, a sus enemigos, a sus hijos adoptivos, a su legado sangrante. Lo conoceremos no por lo que dice, sino por las cicatrices que otros llevan por él. Y ese enfoque tiene una consecuencia narrativa poderosa. Invierte el punto de vista. En lugar de construir Gotham a partir de Batman, construye a Batman a partir de Gotham. Cada villano que aparece antes, cada símbolo oculto, cada elección estética, funciona como una pieza de un retrato incompleto, que solo tomará forma cuando Bruce entre en escena. Para entonces, no será una introducción, será una revelación. Además, hay un movimiento en segundo plano que no podemos ignorar.
La película aún sin título, que involucra a Deathstroke y Bane. No tiene fecha confirmada, pero podría llegar antes que The Brave and the Bold. Si eso ocurre, estaríamos ante una estructura casi mitológica. Primero el entorno, luego los herederos, después los monstruos, y solo entonces, el héroe. Como si el DCU necesitara volverse insoportable para que Batman se levante. Y quizás esa sea la idea. Que cuando finalmente lo veamos, no sea como el vigilante que llega a salvar Gotham, sino como el hombre que ha tardado demasiado en volver. Porque si hay algo que define al Batman de los cómics más oscuros, es que siempre llega tarde. Pero cuando llega, ya no hay marcha atrás. Si has llegado hasta aquí, es porque este universo también te importa. Nosotros estamos a punto de alcanzar una meta muy importante en el canal, y tu suscripción puede marcar la diferencia. No es solo apoyo, es formar parte de algo que está creciendo para defender el contenido geek con profundidad, respeto y visión a largo plazo. Y cuéntame una cosa antes de irte. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo? Me encantará leerte en los comentarios y saber hasta dónde llega esta comunidad de centinelas. Nos vemos muy pronto en la próxima señal de que el universo está a punto de cambiar.